Continuamos, hermanos, esta serie de mensajes sobre los personajes de la tribulación. Hoy nos ocupa los dos testigos y nos estaremos apoyando en Apocalipsis 11, del 3 al 13. Bueno, como hemos estado diciendo, todos estos personajes que han sido objetivo de nuestras reflexiones y de nuestros mensajes, son personajes que se darán a conocer durante el tiempo de la llamada tribulación, 7 años, la semana 70 de Daniel. Creo, por la Biblia, que nosotros no estaremos acá para esa semana. Antes el Señor vendrá por su iglesia. Vendrá a buscar a su pueblo, a todos aquellos que realmente han nacido de nuevo y que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces el mundo quedará poblado solamente por personas incrédulas, los cuales tendrán la triste experiencia de enfrentar los horrores de la tribulación. Y los que hemos leído estos capítulos de Apocalipsis y vemos todos estos horrores, desde el capítulo 6 hasta el 19 del libro de Apocalipsis, nos entristece el pensar en la condición del mundo en aquellos días, el ver tanta oscuridad, tanta maldad, el ver los juicios de Dios sobre esa etapa, sobre el mundo. Pero escuche esto, nunca vaya a pensar que durante esos días oscuros Dios se ausentará del mundo. Nunca lo hará. Es más, aún en medio de tantos escenarios tenebrosos, el Dios de compasión y misericordia seguirá extendiendo su llamado a los pecadores perdidos para que se arrepientan. Me conmueve profundamente ver ese aspecto de mi Dios. Un Dios, el Dios vivo, que con toda seguridad va a juzgar al mundo. Pero ese Dios que envió a su Hijo seguirá llamando a los pecadores al arrepentimiento hasta en los últimos momentos que vivirán. Él no le dará la espalda a esos miles de millones que andarán a tientas en la oscuridad. Dios enviará rescatistas. De hecho, estuvimos considerando ya un grupo, los llamados 144,000, que son misioneros judíos que estarán proclamando el evangelio especialmente entre los judíos, pero no solo a ellos, sino a todos los perdidos. Y también están estos dos testigos, voces de parte de Dios con el evangelio, ofreciendo una cuerda de salvamento una vez más para que las personas puedan salir de las profundidades de su inminente perdición. Algunos eruditos creen que estos dos testigos van a llegar a la mitad del periodo de la tribulación. Otros consideran que van a llegar al principio, inmediatamente después del arrepentimiento. En Apocalipsis 11, Juan brinda mucha información sobre ellos. Y vamos a reflexionar. Y el teléfono que está sonando, espero que su dueño se dé cuenta y lo apague. Y si no lo puede apagar, salga para allá afuera y déjelo. Vamos a ver la identidad de los dos testigos. En primer lugar, ¿quiénes serán? Serán personas reales. La Biblia los presenta como tal. Personas reales y en consecuencia seres humanos que hablarán con voces humanas. Personajes que realizarán milagros, como siempre los milagros han sido hechos por los hombres, bajo el poder de Dios, porque el poder de hacer milagros es de Dios solamente. Juan afirma la humanidad de estos con dos metáforas. En el verso 11 dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos, disculpen, en el capítulo 11, verso 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante
del Dios de la tierra. Los lectores de Juan habrían reconocido estas metáforas. Recuerden que estos mensajes tienen significado especialmente de manera inmediata para las personas a las que originalmente les hablaba. Y la metáfora que aquí se emplea es sacada del libro del profeta Zacarías, de una visión que este profeta tuvo. Y entonces la registra describiendo un candelabro de oro con 7 lámparas, flanqueada por 2 olivos que producen aceite dorado para las lámparas. Zacarías identifica a los olivos como personas reales. Vamos allí al libro de Zacarías y les invito a que usted lea conmigo, o sea, siga con la vista Zacarías capítulo 4. En el capítulo 4, verso del 11 al 14, dice la Biblia, hablé más, Zacarías 4, del 11 al 14, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En la profecía de Zacarías, que acabamos de leer, estos 2 ungidos eran hombres prominentes de su época. ¿Quiénes eran? Bueno, eran el sumo sacerdote Josué y el gobernador de Jerusalén llamado Zorobabel. Ellos restauraron el templo judío y eran 2 hombres de Dios celosos. Y ese celo sagrado proporcionó el combustible para la obra de Dios, como un olivo proporciona aceite. Su celo también dio luz a la obra de Dios, como la ofrece un candelabro. Si tenemos en cuenta estos antecedentes, es fácil ver por qué Juan identificó a los 2 testigos de Apocalipsis 11 como olivos y candeleros. Porque al hacerlo, aquellos que iban a escuchar su mensaje, su revelación profética, sabrían su significado. Al igual que los piadosos, Zorobabel y Josué eran hombres alimentados serán hombres alimentados por el poder del Espíritu Santo para brillar en semejante oscuridad. Serán 2 rescatistas más en una época tenebrosa, oscura, con un llamado más a que las personas se arrepientan y crean en Jesucristo. Soy de los que creo, por la palabra de Dios, que mientras haya vida, hay oportunidad para regresar al Dios vivo. Hay oportunidad de arrepentimiento y fe. Mientras haya vida, nunca será demasiado tarde para hacer lo correcto, para creer en el mensaje. Mientras haya vida, hay esperanza, hay oportunidad. Pero sabemos que la vida de este lado termina. Y cuando la vida termina, con ella se acaba la oportunidad de arrepentimiento. No hay tal cosa en el libro de Dios como un purgatorio. No hay tal cosa como oportunidades después de muerto para buscar arrepentimiento y fe. La oportunidad es ahora. Aquellas personas
tendrán oportunidad. Dios los estará llamando una vez más a volverse a Él. Qué tremendo es nuestro Dios. Yo siempre pienso, ¿saben en quién? En Judas. El hijo de perdición, el instrumento que Dios iba a usar para llevar a su hijo a las manos que después lo llevarían a la cruz. Pero Dios no lo obligó. Y yo creo que el Señor Jesucristo le estuvo dando oportunidades a Judas hasta el último momento. No, Judas no fue programado ni obligado en contra de su voluntad a hacer lo que hizo. Judas podía, si así lo hubiese querido, arrepentirse y pedir perdón. Pero el Señor sabía que no lo iba a hacer. La mayoría de los estudiosos identifican a uno de los dos testigos como Elías. Y he aquí los elementos que apoyan esta interpretación. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 5 y verso 6, dice la Biblia: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Algunos creen que Juan el Bautista cumplió esta profecía. Pero si usted ha leído correctamente los evangelios, en Lucas capítulo 1, verso 17, lo que dice la Biblia es que Juan vendría y vino con el espíritu y el poder de Elías. El mismo espíritu y el mismo poder que facultó a Elías, facultaría a Juan el Bautista. Pero esto no significa que Juan hizo su obra con el espíritu humano de Elías. No es que Elías reencarnó en Juan. Simplemente el mismo Dios que capacitó a Elías, capacitó a Juan. En una ocasión los líderes judíos le preguntaron: ¿eres tú Elías? Juan 1:21. ¿Eres tú Elías? Y él le respondió claramente: no soy. Es decir, que la profecía de Malaquías todavía no se ha cumplido y está apuntando a alguien que no es Juan el Bautista, que está por venir. Ahora, en cuanto a la identidad del segundo testigo, el candidato más probable es Moisés. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Algunos estarán pensando: pero pastor, ¿cómo va a ser Elías si ya Elías está muerto? ¿Cómo va a ser Moisés si ya Moisés está muerto? Bueno, Dios los puede hacer regresar. De hecho, estuvieron, ¿dónde? En la transfiguración. ¿Puede Dios darle la facultad de tener un cuerpo humano temporal? Porque la Biblia dice que van a ser asesinados. Hermano, cuando hablamos de Dios, todo es posible. Ahora, si usted no quiere creer que son Moisés y Elías, mi respeto. Pero lo que sí tiene que creer, porque lo dice la Biblia, es que van a venir dos testigos: Moisés o Elías o cualquiera otro. Pensamos en Moisés y Elías porque Moisés representa la ley, Elías los profetas. No hay dos hombres en toda la historia de Israel que sean objeto de mayor respeto y aprecio que Moisés y Elías. Moisés fue el gran emancipador y legislador que Dios puso para Israel. Los judíos del primer siglo realmente llegaban hasta pensar que el maná en el desierto, quien se lo había dado era Moisés. Dios levantó también a Elías para un tiempo especial en Israel. Un tiempo que se puede clasificar como de apostasía nacional. El hombre que reivindicó el poder de Dios ante tanta apostasía con fuego. Y aquel a quien Dios se lo llevó en un carro de fuego, Dios lo escoltó para salir de este mundo. Los judíos de aquellos días tenían en alta estima a Elías y también a Moisés.
esperaban que Elías regresara. Ahora Dios va a enviar 2 testigos. Y recuerde, son testigos, son mensajeros, son simplemente instrumentos del Dios vivo para predicar una vez más. Y sabemos que siempre el evangelio ha sido difícil de predicar porque la oposición y la hostilidad siempre acechan. Y al diablo no le interesa combatir las mentiras y los falsos mensajes. Pero cuando usted comienza a proclamar el verdadero evangelio, eso sí le mortifica enormemente a Satanás. Y hará todo lo que pueda para impedirlo. Estos 2 hombres estarán proclamando en una época sumamente difícil la verdad de Dios. Ahora, seguimos considerando estos 2 personajes. Las profecías de los 2 testigos. Juan nos da 2 detalles que indican la duración y el carácter de las profecías. En Apocalipsis capítulo 11, verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. La duración es 1260 días. Llevemos esto a meses. 42 meses. O, llevándolo a años, 3 años y medio. O sea, estos hombres estarán proclamando durante un tiempo que probablemente sea la segunda parte de la tribulación, o lo que se conoce como la gran tribulación. También se nos dice su atuendo. Vestirán de nuevo la tela áspera. Vestirán de nuevo el antiguo cilicio. Algo que los judíos usaban para expresar ¿qué? Luto, dolor, angustia o arrepentimiento. Proclamarán las buenas nuevas con dolor, con pasión, creyendo lo que estarán anunciando. ¿Cuánto necesitamos nosotros hacer lo mismo? Creer lo que decimos creer. Y al proclamarlo, hacerlo con el corazón. A veces le hablamos a las personas de Jesucristo que si nos tuviéramos la facultad de salirnos del cuerpo y mirarnos, o ver un video de cómo lo hacemos, no hay que ser tan exagerado, ¿verdad? Un video es suficiente. ¿Cómo quieres tú que la gente crea lo que estás diciendo si tu lenguaje corporal a veces no proclama que tú mismo lo crees? No hay pasión cuando hablas. No sientes la condenación que caerá sobre aquellos si rechazan ese evangelio. Yo siempre digo, es verdad que no podemos ser impertinentes. Y tenemos el derecho o tenemos la obligación de respetar el derecho de las personas de recibir el evangelio o de rechazarlo. Pero cuando nos ponemos a pensar en lo que está en juego, la eternidad de una vida, hermanos, yo digo, yo prefiero pasar por impertinente que no hablar de Jesucristo. Es la salvación de un alma. Tú no sabes si volverás a tener la oportunidad de hablarle a esa persona. Estos 2 testigos en tiempos difíciles proclamarán tanto a judíos como a gentiles. Por eso es probable que Dios haya enviado 2, como establecía la ley. Sin embargo, ambos grupos, judíos y gentiles, serán advertidos sobre lo mismo. El juicio que enfrentan viene de Dios. El anticristo es un mentiroso. El Dios vivo te llama al arrepentimiento.
El Dios vivo te sigue amando todavía y quiere que vengas a Él. Para eso envió a Jesucristo por primera vez. Lo envió como siervo y va a regresar. Su regreso es inminente. En cualquier momento se abrirán los cielos y vendrá el Hijo de Dios con las huestes celestiales. Esto que está pasando no es producto del hombre, aunque sean instrumentos humanos los que lo están llevando a cabo. Es el juicio de Dios, el Dios que no mira en otra dirección cuando el hombre ha pecado contra Él y quiere que te salves. Él quiere que vengas a Él, todavía estás a tiempo. Ese será el mensaje. Por cierto, es el mismo. Porque sin importar los días que vengan, los hombres seguirán siendo iguales. Miren cómo Dios respaldará esta predicación. Lo primero que nos dice los dos testigos es la fuente de su poder. Ya lo dijimos, mis dos testigos. Dos hombres llenos de Dios, llenos de su espíritu, que tanto en palabra como en acciones hablarán a su auditorio de la urgencia del arrepentimiento. Recuerden que habrá un sentido de urgencia. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Nunca, nunca, nunca habrá una situación como esa. Aunque realmente tampoco sabemos si a esa persona que hoy le estamos predicando de Jesucristo, Dios le volverá a dar otra oportunidad. Porque la vida es tan, pero tan frágil. No solo se va rápido, sino que se puede ir en cualquier momento. Y si Dios ha puesto a alguien en tu vida, habla y no calles. Habla y no calles. Es la salvación de esa persona la que está en juego. Y si Dios la puso ante ti, es porque Él quiere que tú hables. El poder de la predicación. Estos dos testigos van a despertar un odio intenso. El mismo odio que se despierta cuando alguien dice, yo creo en Jesucristo. Pero cuando comienza a describir a ese Cristo, no es el Cristo que la gente se ha imaginado. Del que sí se puede hablar en todas partes. El Cristo como un gran ejemplo moral. Ese gran líder de grandes enseñanzas. Ese Cristo tan inclusivo. Ese Cristo tan amoroso. Pero que no se te vaya a ocurrir, que se te ocurra, claro. Pero cuando comienzas a hablar del Cristo de la Biblia, del Cristo que es ante todo Salvador y Señor, del Cristo que vino a la cruz para que nosotros podamos ir a Dios solo a través de Él, del Cristo que reconoce un solo Dios y un solo mediador, del Cristo que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, del Cristo que proclamó arrepiéntanse y crean, la gente comienza a molestarse. El odio comienza a reflejarse en el rostro y te comienzan a mirar como un intolerante, como un fanático, como un loco. Si se te ocurre mencionar de que somos pecadores y que el pecado es pecado, aunque algunos traten de cambiarle el nombre, entonces ese odio va a crecer y puede que tome forma de persecución. Imagínense si eso ocurre hoy. ¿Qué no ocurrirá en aquellos días? Donde estos mensajeros de Dios estarán señalando al líder mundial como un hijo de Satanás y que todos aquellos que le están siguiendo están adorando al diablo. Lo mismo es hoy, aunque el anticristo no se haya manifestado, escúcheme bien, todo aquel que adore a otro Dios que no sea el Dios verdadero, el Dios revelado en la Biblia, ¿saben a quién están adorando? Al diablo y los demonios. Oh, pero si le digo esto a las personas, se van a ofender. Bueno, hay un precio
que pagar, ellos estarán dispuestos a pagar ese precio en aquellos días. Le dirán a las personas: ustedes están adorando un falso Dios. El anticristo no es Dios. Ustedes han convertido Jerusalén, la ciudad santa, en un pozo de depravación. Ustedes han corrido detrás de un hombre y se han olvidado del Dios verdadero. Han cambiado al Dios vivo por un miserable pecador. Le avisarán a las personas: escúchenme, estos juicios no se van a detener. Todavía quedan los más terribles por suceder. Y si todavía ustedes dudan que venimos de parte del Dios vivo, contemplen lo que va a ocurrir. Los desastres a menudo sacan a las personas de la complacencia. Con dolor decimos que a veces ocurre temporalmente. Desastres naturales, desastres producidos por el hombre, ocurren una y otra vez. Cuando llegan, la gente cae de rodillas. Ahora sí voy a buscar a Dios. Ahora sí voy a trasladar mi cama a la iglesia. Ahora sí voy a creer en Dios y toda mi familia me seguirá. Pasan tan solo unas pocas semanas o meses y las personas vuelven a su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero ¿saben qué? En aquellos días, si deciden hacer esto, no van a tener excusas. Porque claramente Dios mostrará su mano en medio de aquellos tiempos. ¿Cómo lo hará? Con 3 plagas. 3 plagas por medio de estos profetas. La primera será la plaga de la muerte. A medida que se intensifique la oposición, se realizarán muchos intentos de asesinato contra los 2 testigos. Pero Dios les dará el poder para defenderse. Esto me hace recordar la historia de Elías en el Monte Carmelo, cuando envió fuego del cielo. Los 2 testigos también emplearán el fuego, y ese fuego será de parte de Dios. En el verso 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Escúcheme bien. Quizás usted no esté consciente, siendo un hijo de Dios, de su presencia con tu vida todos los días. Quizás no estés consciente de cuánta misericordia tiene al protegerte de los peligros que quizás tú ni has logrado imaginarte. De los que quizás tengas la menor idea. No tengas la menor idea. Pero en aquellos días, Dios va a descorrer ese velo entre lo natural y lo sobrenatural, y permitirá a la humanidad dar un vistazo con toda claridad del poder que tiene el Señor. Los 2 testigos emplearán fuego, como vimos en el verso 5, pero no será suficiente. Vendrá la plaga de la sequía. Verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir con toda plaga cuantas veces quieran. Yo siempre estaré inclinado a la interpretación histórica gramatical, que es aquella que cree que la Biblia puede entenderse literalmente siempre que el sentido literal tenga sentido. Porque cuando nos ponemos a divagar, podemos caer en la confusión y el error. Alguna gente leen esto y tienen un empecinamiento en que cuando hablamos de temas escatológicos, lo mejor que hacemos es espiritualizar. Y aún aquellos que no conozcan mucho de escatología y de profecía, se leen esto y dicen, pero esto va a pasar. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es que acaso no has leído esto una y otra vez en la Biblia? Es más, ¿no has leído cosas mayores? ¿No has sido testigo del poder del Dios vivo? Es más, voy a ir más lejos. ¿No has visto ese poder en tu propia vida? Dios es real. Y Dios es todopoderoso. Y cuando Él lo determina, manifiesta todo ese poder. Si eso lleva a las personas a considerar
su condición espiritual. Al igual que Elías, que dice la palabra que en Santiago 5:17 que oró y no llovió. Y luego oró y volvió a llover. Estos dos testigos de parte de Dios harán este milagro. Muerte, sequía, enfermedad. Dice Apocalipsis 11:6 que tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Este poder es similar al que se le dio a Moisés en Éxodo 7:20. Esta plaga se asocia con la segunda trompeta. El agua estará contaminada y causará epidemias. Ahora entiendan, esto no serán milagros por enojo o venganza. Son evidencias, manifestaciones divinas para poner a pensar a los seres humanos, para llevarlos al convencimiento de su pecado y que sientan necesidad de arrepentirse. Yo creo en un Dios que sigue hoy manifestándose. Constantemente oímos terremotos. No podemos olvidar el COVID. No podemos ignorar las noticias de personas que se mueren constantemente. No solo los ancianos enfermos, jóvenes que de pronto, de una manera inesperada, mueren a consecuencia de asesinatos, violencia. Una vez escuché a alguien en medio de todos los desastres que se están produciendo, que decía, la madre naturaleza nos está diciendo algo. De verdad, ¿tú crees que la madre naturaleza? ¿No se te ocurre pensar por un segundo en que es Dios quien está hablando? En que es Dios quien está sacudiendo al mundo para ganar su atención. Porque tristemente los seres humanos, cuando las cosas no marchan con comodidad, no solemos mirar al cielo, no nos acordamos de Dios y de pronto aparece una experiencia en la que nos encontramos cara a cara con la muerte. Y el macetazo que nos recuerda, el golpe en nuestra cabeza para sacudirnos a nuestra verdadera condición. Somos frágiles, hermanos. Somos frágiles. La muerte está allí acechando. Por eso hay que estar preparado. ¿Y estás tú preparado? Si Dios decidiera llevarte hoy, ¿sabes a dónde vas y con quién vas? ¿Tienes esa seguridad? Es más, ¿tienes la seguridad de que las personas que amas estarán contigo en la eternidad? Si no tienes esa seguridad, mi pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Creo que fue esta semana, si mal no recuerdo la anterior, partió con el Señor el hermano Nilo. Qué tremendo siervo de Dios. Su esposa hace años que se había marchado con el Señor se la llevó. Tuve la bendición de conocerlos y tener relación con ellos. En una ocasión me invitó de campaña a su iglesia. Ese Nilo era incansable. Ese fin de semana me dio, como se dice, un swing, como decimos los cubanos. Me desgastó en todo el pueblo de Arroyo Apolo, visitando a las personas, hablando. Recuerdo que en una ocasión llegamos donde había un grupo de personas y él comenzó a hablarle. Creo que había uno con una botella y ahí Nilo se desbocó y empezó a hablarles. Y parece que el hombre no estaba muy decidido a aceptar a Cristo. Y Nilo le dijo, arrepiéntete y deja esas borracheras. Así era Nilo.
Así era Nilo, alguien que se declaraba un viejo amigo de Jesucristo. Vivió para Cristo y murió con Cristo. Él tuvo la triste experiencia de atravesar los años de las prisiones en Cuba, pero su fe no claudicó. Gastó su vida en Cuba y luego cuando llegó aquí, siguió haciéndolo. Él creía en el poder del Evangelio. Qué importante es que nosotros entendamos esto. Y que la mayor esperanza que puede tener alguien no viene de los seres humanos, viene de Dios. Ahora, aunque estos dos testigos van a ser protegidos, va a llegar un momento en que Dios permitirá que sean destruidos. 11:7, Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo, ¿sabemos quién es? El anticristo. Se menciona 35 veces en el Apocalipsis. Y en ese momento su carrera estará muy activa. Recuerden que este hombre ya estará diciendo al mundo que él es Dios. Ya habrá roto toda diplomacia y habrá mostrado su verdadero rostro, diciendo: todos me deben adoración. Y este hombre verá en estos dos testigos peligrosos enemigos que hay que eliminar. Dios soberanamente permitirá que sean asesinados. Y esto hará que la popularidad y el poder del anticristo aumenten. Es entonces cuando las personas tendrán que decidir. No solo los va a asesinar, sino que va a exhibir sus cuerpos como trofeos de caza. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El dictador que muestra sus logros, que exhibe a las personas que ha aplastado, que ha destruido. ¿No es exactamente lo mismo que hacen los dictadores hoy? Que para dar un ejemplo a los demás de que nadie se puede rebelar contra mí, allí estarán los dos testigos. Va a profanar los cuerpos, los va a dejar sin enterrar en el mismo corazón de Jerusalén para demostrar su desprecio a ellos y a su mensaje. Lo hará en la grande ciudad, que en aquellos días será una cloaca de corrupción, como Sodoma y Gomorra, un centro de las perversiones sexuales más depravadas. Y miren lo que dice la Biblia en el verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sea sepultado. Ahora, es interesante este texto porque siempre ha estado en la Biblia. Y algunos dicen que estas cosas ya sucedieron. Me gustaría preguntarle a alguno de ellos, ¿cómo se cumplió eso? En aquellos tiempos pasados, ¿cómo era posible que el mundo entero, porque eso es lo que dice la Biblia, pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio? No podía suceder. Hoy sí. Y eso es lo que me hace pensar que estamos mirando al futuro. Una de las cosas que me hace pensar. Hoy tenemos el internet. Hoy tenemos la televisión satelital. Y a través de ella tenemos redes sociales. Usted puede estar al tanto de lo que está ocurriendo en el lugar más distante del mundo. Es más, lo puede estar mirando por una cámara en vivo. Increíble. Si a alguien de aquellos años le hubiesen contado esto, lo vería: ¡ay, tú estás loco! Bueno, hoy es una realidad. Y también es una revelación de la maldad. Estas personas estarán celebrando. Imagínense, este será
un día festivo en medio de tantas tragedias. Verso 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La gente perversa de aquellos días, que no se arrepentirán, lo que estaban pensando y seguirán pensando es en sus intereses personales, en sus beneficios inmediatos, en que las cosas se le habían complicado desde que esos dos personajes aparecieron. No estarán pensando en la eternidad ni en lo que ellos han estado proclamando. Regocijo horroroso, demente, inhumano, infernal y macabro. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que la gente se alegre de la maldad de asesinar a alguien? No vaya muy lejos. Usted sabe lo que sucedió cuando asesinaron a Charlie Kirk, ¿no? Perdónenme, ustedes saben de quién yo hablo, ¿no? No es cuento, hermanos. Miren, sin importar lo desagradable que haya podido ser para algunos, la posición de este joven, su mensaje, su proclamación, sin importar cuánto haya molestado a la gente, que un joven con convicciones las proclame sin pedir disculpas, eso no es razón para alegrarse de la muerte de un ser humano. Yo los he visto. Esta semana estaba mirando a una señora que, por cierto, necesitaba hacer bastante ejercicio en vez de estarse burlando de otros, bailando en una manifestación y haciendo así. Si esto pasa hoy, ¿de qué nos sorprendemos que la Biblia diga que se van a estar alegrando de la muerte de los seres humanos? Nunca se alegre de la muerte de nadie. Aun cuando tenga deseos de festejar por el daño que una persona le haya hecho, cuidado. Eso lo que dice es la maldad de nuestro corazón. Las multitudes celebrarán la muerte de los dos testigos, pero Dios no ha terminado. Y como esto está en sus manos, no ha perdido el control. Miren lo que dice, y aquí tenemos la preservación de ellos, Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. El mismo Dios, el mismo Cristo que se reveló en los evangelios como el Señor de la vida, que devolvió la vida a muchos seres humanos y que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y que dará vida en el día glorioso de la resurrección a todos sus hijos, lo hará una vez más. Devolverá a la vida a estas personas. La fiesta se acabará. Quedarán perplejos y sin explicación alguna a lo que acaban de contemplar. Será algo que la bestia no podrá falsificar. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Lo vieron. Y cuando los cielos se cierren luego del ascenso de los dos testigos, Dios dará un golpe más sobre la dureza del corazón humano. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 11:13, en aquella hora hubo un gran terremoto, una sacudida más. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Por fin. Por fin. Aquí habla de hombres de renombre. Esto indica que estas 7,000 víctimas probablemente serán personas famosas o líderes políticos de aquellos días, tal vez líderes del gobierno mundial del anticristo. Como resultado de esta sacudida violenta, como resultado de la resurrección de los dos testigos, los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo.
Los demás pueden referirse a los habitantes de Jerusalén. Muchos judíos que aceptarán a Cristo por la fe. En respaldo de esta interpretación está el hecho de que dice que dieron gloria al Dios del cielo. Esto es una evidencia en el libro de Apocalipsis, en muchos pasajes, de un arrepentimiento genuino. Esto será parte del cumplimiento profético de Romanos 11, 4 y 5 y verso 26, donde dice que Dios salvará a su pueblo, Israel. Recuerdo una vez más que cuando habla de su pueblo, es el remanente de judíos que en aquellos días, por medio de la fe, se volverán a Dios. Hermanos, en medio de tantos horrores, la buena noticia es que algunos se volverán a Cristo. En medio de la proclamación fiel del Evangelio, algunos buscarán a Dios. Hoy sigue el Señor haciendo lo mismo. No solo tiene 2 testigos, tiene muchísimos. Tú y yo somos testigos. La iglesia es su testigo. Y el mensaje es el mismo. El ser humano es el mismo. Su corazón sigue siendo el mismo. Dios le sigue llamando. Dios sigue ganando su atención por medio de las circunstancias. Vuélvanse a Cristo. Hermanos, necesitamos creer que es Dios el que está al mando y que tú y yo somos sus mensajeros. Y eso que nos lleve con pasión al mundo a hablarle de Jesucristo, a no perder tanto tiempo en cosas secundarias, porque hay un sentido de urgencia. El tiempo se acaba, la puerta se cierra. Un día Jehová cerrará la puerta, como ocurrió en el diluvio, en el arca. Y la puerta para un ser humano se cierra cuando esa persona se detiene su corazón. El domingo pasado, por poco se nos va Giovanni. Pero en caso de que se hubiera ido, hoy Giovanni estaría en el cielo. ¿Por qué? ¿Por lo bueno que es Giovanni? No. Por lo bueno que es el Dios de Giovanni. Por lo bueno que es Jesucristo. La peor tragedia no es morirse. Todos nos vamos a morir. La peor tragedia es morirse sin el Señor Jesucristo, sin tener una relación con Dios, y eso la gente tiene que entenderlo. Separe su mensaje de todo vestigio de religiosidad, de buenas obras, y enfóquese en la gloria del Dios que envió a su Hijo para salvarnos, porque no había absolutamente otra manera. Esa es la manera de Dios, no es la manera del hombre. Y por favor, considera esto: cada segundo que vives y ante ti hay alguien sin Cristo, es una oportunidad para su salvación. Y una vez lo dije, y esto es cierto, el tiempo va a velocidad y no hay una experiencia que se repita 2 veces. Puede suceder que una experiencia se parezca a otra. Por ejemplo, esto que estoy aquí y que estoy proclamando el Evangelio y que para algunos probablemente esté gritando como un loco, esto no se va a volver a repetir. Pastor, el domingo que viene usted no va a predicar igual. Bueno, sí, pero no van a ser las mismas circunstancias ni las mismas personas. Este momento es único. Por favor, entiéndelo. ¿Estás preparado para ese momento en que te encuentres con Dios? La preparación es un nombre, Jesucristo. ¿Es Él tu Señor y Salvador? ¿Es Jesucristo tu amigo? ¿Vives agradecido por lo que hizo por ti? ¿Por lo que sigue haciendo y por lo que ha prometido hacer? No hay otra esperanza. Si quitamos a Jesucristo, miren, cerremos esto, vendamos esto y al mundo vamos. Sin Jesucristo no hay esperanza, no hay mensaje, no hay salvación. Qué bueno es saber que Él vino y que hay esperanza y que hay salvación. Pero el mundo necesita saberlo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando?
Deja de mirar a aquel que no lo hace y hazlo tú. Aprovecha la oportunidad, sé intencional, busca la oportunidad para hablar de la vida espiritual de una persona. Miren, si usted trae el tema de la muerte a una conversación, va a poner a pensar a aquel que le está escuchando, porque sabe que se va a morir. Que por muy loco que a usted le parezca y muy fanático que pueda parecer su mensaje, esa persona sabe que se va a morir. Aproveche esa oportunidad. Por eso, si alguien está enfermo y no tiene a Cristo, lo tiene en el lugar ideal para ponerlo a pensar. Si está en una funeraria, porque están velando a alguien, ahí tiene una oportunidad. Si un amigo suyo lo llamó para decirle, fui al doctor y tengo un cáncer y me voy a morir. No, voy a llevar tu nombre a la iglesia para que Dios te sane. No estoy diciendo que no lo haga, pero no le dé esas falsas promesas a la persona. Háblele del evangelio. Mira, es real. Puedes morirte, es una posibilidad. No necesariamente vas a morir porque Dios puede sanarte. Pero ahí está la posibilidad. ¿Estás preparado para eso? Busque la oportunidad y Dios le va a usar para su gloria. Que el Señor le bendiga.